Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios porque nos concede el estudio de la lección número 1 para el último trimestre del año 2023, programada para este sábado 7 de octubre. La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Tenemos como tema general la misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Etimológicamente, la palabra misión implica, número 1, la acción de enviar. 2, la facultad que se da a alguien de ir a cumplir un cometido. 3, un encargo que definimos también como una gran comisión. Nos ubicamos en la visita de un día de sábado a la sinagoga de Nazaret que hizo nuestro Señor Jesucristo y participando de la adoración a Dios, leyó la lectura de Isaías 61, que en la versión de Lucas 4:18 dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados. Aquí Lucas usa la palabra griega aposteio, traducida a enviar, para indicarnos que la misión tiene que ver con la promoción del evangelio que Cristo anunció en su primera venida, que encargó a sus discípulos y que conducirá a la iglesia hasta el cielo a través del camino de la salvación. La misión se originó en Dios mismo, cuando Él trajo a la existencia el universo y dentro de Él colocó la tierra y sus habitantes. En las Escrituras vemos a un Dios que intencionalmente creó a Adán y a Eva y que quiere relacionarse con ellos aún después de la entrada del pecado. Y para ello creará nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia para siempre. Apocalipsis 21:22, segunda de Pedro 3:13. Por lo tanto, debemos entender que esta es la sustancia y el fundamento de todo el esfuerzo misionero. Por su parte, la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la de anunciar el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles en todo el mundo. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Invitando a los moradores de la tierra a que acepten a Jesús como su Salvador personal y que se unan al remanente y debidamente instruidos sirvamos al Señor, preparándonos para la segunda venida de Cristo y ayudando a otros a hacer lo mismo. En el estudio veremos tres temas sobre la misión de nuestro Dios en favor nuestro. Número 1. Dios anuncia su misión. Número 2. La encarnación fue la máxima expresión del amor divino en cumplimiento de la misión. Y número 3. La misión de Dios se cumplirá. Y como es nuestra costumbre, finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con Dios anuncia su misión. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Entregó a Adán y a Eva un mundo perfecto. Génesis 1:31 y capítulo 2, versos 8, 9 y 15. Estableció con ellos una relación centrada en el amor, concediéndoles el libre don del libre albedrío para corresponder ante su amor y elegir el camino a seguir, sin omitirle las instrucciones claras acerca del peligro y consecuencias mortales de la desobediencia. Génesis 2:16, 17. Por su parte, Satanás persuadió engañosamente a Eva que podía comer el fruto del árbol prohibido, sin ninguna consecuencia negativa. Génesis 3, 4, 5. Les afirmó al contrario: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 5. Por desgracia, Eva creyó las palabras de la serpiente, desconfió de la veracidad de Dios y decidió desobedecer. Y le ofreció a Adán también del fruto prohibido, quien participó de él. Génesis 3, 6. Y como resultado, la creación perfecta se tiñó de pecado, pero esto no tomó a Dios por sorpresa. Él sabía desde el principio de la rebelión de Lucifer y de la caída del hombre. Desde antes de la fundación del mundo estableció el plan de la redención, Efesios 1:4, y ante la emergencia ya propuesta, puso en marcha ese plan para cumplir la misión de salvarlos. Naturalmente, el pecado haría cambios a los propósitos originales de Dios en el planeta Tierra, que por mucho tiempo cedería en ella el deterioro, la maldad y la muerte. Dentro de este escenario se registra la pregunta divina en Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios hizo esto no por falta de conocimiento de la ubicación del hombre y su mujer, sino para invitarlos a ellos a ser conscientes de que habían abandonado el lugar donde los puso, que perdieron su condición espiritual original y que necesitaban reconocer su pecado, su culpa y reconciliarse con Dios.
Isaías 1:2 dice: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Dios los confrontó acerca de las terribles consecuencias del pecado y por su gracia les reveló el llamado protoevangelio y el propósito de su plan de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En su estado caído eran esclavos del pecado y de Satanás, y era imposible que se libraran por sus propios medios. Juan 8:34, 2 de Pedro 2:19. Les ofrece la liberación mediante la simiente bendita Jesucristo, quien derrotaría a Satanás. Juan 8:36. Para dicho fin, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios enviaría a su Hijo nacido de mujer para libertar a la humanidad caída. Gálatas 4:4. Y de esa manera reconciliarnos consigo mismo. 2 de Corintios 5:19. Y restaurarnos a la condición edénica original. Continuamos con la encarnación. Fue la máxima expresión del amor divino en cumplimiento de la misión. Génesis 3:15 es la primera promesa de salvación registrada en la Biblia. Anuncia la venida del libertador con la misión de redimirnos del pecado, pero está en la libre elección del aceptar o rechazar el regalo de la salvación. El mismo versículo hace una clara distinción entre la simiente de Dios y la de Satanás, que se mantendrá en ese conflicto hasta el final, previo al cierre del tiempo de la gracia, según lo dice Apocalipsis 22:11. Génesis destaca el testimonio de la vida y carácter de Abel el justo con el de Caín, que era del maligno. Primera de Juan 3:12, y mató a su hermano. Dios dio a Eva un sustituto de Abel, dio a Set como representante de la simiente de Dios. Génesis 4:25. De su linaje sobrevivirían al diluvio universal Noé y su familia. Pero después del diluvio, de entre los hijos de Noé, solo Sem y sus descendientes decidieron seguir sirviendo a Dios. Los demás, bajo el liderazgo de Nimrod, formaron el reino de Babel y construyeron una ciudad y una torre en plena rebelión contra las disposiciones divinas. Dios confundió sus lenguas y fueron esparcidos en la faz de la tierra, pero llevaron consigo las semillas de la rebelión. Génesis 11 del 1 al 9. Pero esto no alteró el plan divino, ni misionero de Dios. Génesis 12:1 registra el llamado que hizo Dios a Abraham para abandonar Ur de los Caldeos hacia la tierra que él le mostraría. Y en su peregrinaje, Abraham, a través de los altares erigidos para adorar al Dios verdadero, dejó un poderoso testimonio en favor de la verdad divina. Dios hizo pacto con Abraham y le reveló la intención de bendecir a toda la tierra, a todas las naciones del mundo, a través de su simiente Jesucristo. Génesis 12 del 1 al 3, Romanos 9, 4 y 5 y Gálatas 3, 16. También reveló al profeta lo que le sucedería a sus descendientes siglos más tarde en Egipto. Génesis 15 del 13 al 16. Serían esclavos y para libertarnos él levantaría a Moisés, Oseas 12, verso 13. En la peregrinación de Israel hacia la tierra prometida de Canaán, bajo la dirección y liderazgo de Moisés, Dios ordenó que se hiciera un tabernáculo donde su presencia iría con ellos. La Shekinah moraría en el santuario, Éxodo 25:8. Sería el lugar santo donde se reunirían con él. A través de su mobiliario y sus servicios ceremoniales se ilustrarían los propósitos redentores, tanto en la encarnación como en la muerte del Mesías. Y acerca de esto el Evangelio de Mateo 1:23 habla de que Jesús sería llamado Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros, que en combinación con Juan 1:1 y 14 y Gálatas 4:4, donde dice que el verbo preexistente en el principio con Dios se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Esta misión, prefigurada por el sistema de sacrificios, era la de ser el sustituto del pecador, ofreciendo su vida inocente para salvar a los pecadores. Efesios 5:2, Tito 2:14, 1 Timoteo 1:15. Todos estos servicios y sacrificios ceremoniales serían concentrados en un solo lugar, en el tabernáculo de reunión, según Levítico 17 del 1 al 5. Todos estos sacrificios apuntarían a la realidad de la futura muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Éxodo 29, 43 y 45, Juan 1:29.
A través del ministerio sacerdotal en el lugar santo y el del sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, se prefiguraría también el ministerio celestial de Cristo como mediador, intercesor y sumo sacerdote juez. El relato de Mateo 1 del 18 al 23 destaca: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Estos pasajes, y con los que ya mencionamos de Juan 1:1 y verso 14, se nos indica con claridad que Cristo poseería tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana en su sola persona. Esta misma verdad está también declarada en las epístolas paulinas como en Romanos 9, verso 5, de quienes son los profetas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. En Filipenses 2 del 5 al 7 dice: haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y en las epístolas juaninas también, como primera de Juan 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así como la presencia de Dios en el santuario terrenal habitaba en medio del pueblo, esto prefiguraría la presencia de Dios habitando en la humanidad, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que era plenamente divino y plenamente humano, y era el fiel cumplimiento de los anhelos de Dios estar con su pueblo. Y en cumplimiento de esa misión de buscar y salvar la humanidad perdida, Lucas 19:10 vino para reconciliarnos con el Padre Celestial. 2 Corintios 5:19. Además, Él sería el único camino de acceso al Padre. En sus propias palabras dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, verso 6. El apóstol Pablo explica que aquella promesa hecha al patriarca Abraham de que todas las familias de la tierra serían benditas en su simiente, Cristo Jesús, utiliza el capítulo 11 de Romanos bajo la figura del olivo que representa a Israel y a la iglesia en el simbolismo del injerto, que de los gentiles, como ramas del olivo silvestre, serían injertados en el árbol del pacto de Israel y en virtud de la fe en Cristo serían incorporados y compartirían de la misma savia de la raíz abrámica. Romanos 11:18. Y también en Efesios 2 del 11 al 13 enfatiza que los gentiles que en otro tiempo eran sin Dios y sin esperanza en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, por medio de Cristo serían hechos cercanos y coherederos junto con los israelitas creyentes en Cristo, nuestro Señor. El Señor mismo ya nos había explicado en Juan 10, verso 16: mas tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y también en Mateo 8:11, del 8 del 11 al 13, y Lucas 13:29 dijo que muchos vendrán del norte y del sur, del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y los profetas en el reino de Dios. Aquí hace una alusión clara al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones del mundo. Cristo declaró que su propósito y misión terrenal era buscar y salvar lo que se había perdido, incluyendo las ovejas extraviadas de la casa de Israel, como las demás de las naciones gentiles. Lucas 19:10. Desde su bautismo comenzó a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, que el tiempo se había cumplido, que debían arrepentirse del pecado y creer en Él como su Mesías, y que Él era el único acceso al Padre Celestial, y sus enseñanzas eran el único camino para hallar la salvación. Marcos 1:14-15, Juan 14:6, Lucas 4:16 al 19. Pero dio también la promesa que a todos los que le recibieran y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Con los creyentes formaría un nuevo Israel, y la misión evangelizadora llegaría a todas las naciones y se cumpliría tornándolos a ellos en proclamadores de las buenas nuevas del Evangelio.
Continuamos con la misión de Dios se cumplirá totalmente. En la primera venida de Cristo, su propósito era cumplir la urgente misión de proveer el sacrificio único y suficiente para la salvación. Vino como la única propiciación por los pecados del mundo. Juan capítulo 3, verso 16. Por milenios la celebración de la Pascua judía había señalado esta liberación, no solo de la esclavitud de Egipto, sino la liberación del pecado de toda la humanidad en el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Cuando los israelitas inmolaron el cordero y con su sangre marcaron los dinteles y las puertas de sus habitaciones, el ángel de la muerte no hirió a ninguno de sus primogénitos, solamente los de Faraón y los egipcios, y les dejó salir de Egipto, y esta ceremonia señalaba la muerte de Cristo, el Dios encarnado, por los pecados del mundo para libertarlos de la esclavitud y de la eterna perdición. Primera de Pedro 1 del 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la que recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros lleguemos a ser justicia de Dios en él. En la cruz, antes de morir, Cristo exclamó: consumado es, Juan 19:30. Su misión terrenal había sido cumplida, su sacrificio sustitutorio ejecutado. La derrota final y definitiva del pecado, la muerte y del diablo eran inevitables. Pero después de su resurrección, en Mateo 28 del 18 al 20, se registran sus palabras en victoria: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Concluimos lo siguiente: la misión terrenal de Cristo dio cumplimiento a la primera parte del plan de redención, que continuaría en su misión celestial. En su primera venida efectuó el sacrificio sustitutorio único y suficiente para perdón de los pecados, para conceder la reconciliación y darnos esperanza de salvación y vida eterna. Después de su resurrección, venciendo la muerte, recibió toda potestad en el cielo y en la tierra, y encomendó a todos sus seguidores como discípulos en todo el mundo, cumpliendo esta promesa de comunicar su evangelio. Y dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin mismo del mundo. Mateo 28:20. Antes de su partida también había dicho a sus apóstoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, y para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del 1 al 3. Esta promesa se cumplirá plenamente en la segunda venida de Cristo. Tito 2:13, la cual es la esperanza bienaventurada, y para nosotros la gran promesa adventista, que refleja el deseo del Creador de estar con nosotros para toda la eternidad. Podemos decir con certeza que a partir de la segunda venida de Cristo ya nada ni nadie nos apartará de Cristo y de su amor. Romanos 8:35 al 39. Partiendo de la segunda venida de Cristo, los eventos en ocasión y en sucesión apuntan, después del milenio en el cielo, a la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra, una gloriosa eternidad con Dios. Segunda de Pedro 3:13. Juan lo dice de esta manera: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. Al descender la nueva Jerusalén a la tierra, indica que esta santa ciudad se convierte en la metrópoli del universo, donde estará el trono de Dios, el tabernáculo de Dios con nosotros, su presencia en nuestro planeta redimido, que será habitado también por seres humanos lavados por la preciosa sangre de Cristo. Apocalipsis 21, del 1 al 3. Aquí encontramos el cuadro más hermoso de la redención.
El Dios de la misión finalmente cumple su deseo de estar con sus hijos por toda la eternidad. Qué tremendo privilegio formar parte de esta realidad allí, y qué precioso será el momento donde los redimidos canten misión cumplida. Mientras esperamos su glorioso advenimiento, se nos propone en este trimestre los desafíos de hacer posible que asumamos el compromiso consciente con la misión de Dios, que tomemos un protagonismo para experimentar el acompañamiento de Dios en el cumplimiento de esta misión y tomar el tiempo para reflexionar en lo individual y compartir también con nuestros miembros de la escuela sabática nuestra esperanza y nuestra experiencia. La invitación nos desafía a orar todos los días y pedir a Dios que nos abra el entendimiento y el corazón y convertirnos en participantes activos de esta misión. Se nos recomienda no solo averiguar el nombre de una persona, sino de una familia si fuera posible, relacionarnos con ellos, orar con ellos por sus necesidades, compartirle impresos, como la revista Prioridades en nuestro caso, y luego estudios bíblicos como lo son el estudio de las lecciones de la fe de Jesús, invitarlo a nuestras reuniones de hogar, pequeños grupos y también a las campañas y reuniones regulares de la iglesia, y orar por ellos para que Dios pueda permitir que se conviertan y que se unan al pueblo de Dios. Esto traerá una gran bendición a nuestras congregaciones y deberíamos de hacer de esto una buena costumbre mientras esperamos el regreso de Cristo por nosotros. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con ella dio inicio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros Cristo como precursor. Hebreos 6:20. Ahí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Ahí podemos obtener la comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abre el camino para llevar al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Él los deseos sinceros de todos aquellos que se alleguen a Él con fe. Conflicto de los siglos, página 479. Es la hora cuando los que poseen un conocimiento de la verdad de Dios deben alistarse bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Deben levantarse como defensores de la fe dada a los santos. Deben hacer conocer al mundo lo que significa guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Debieran permitir que su luz brille claramente en sus poderosos rayos sobre la senda de los que caminan en oscuridad. Los soldados de Cristo deben defender la verdad hombro a hombro y ser leales a ella, vindicando la ley de Jehová. Los que se apartan de los claros preceptos de Dios estarán de parte del error y se alistarán contra los soldados de Cristo. Por su forma de proceder, oponiéndose a la verdad de Dios y obligando a la conciencia, practicarán el error mediante medidas opresivas y manifestarán quién es su jefe. Ahora es el momento de ponerse decididos de parte de la verdad, y siendo que Dios ha dado a cada uno su medida de influencia, es nuestro deber ejercerla para la gloria de Dios y para bien de sus semejantes. El instructor de la juventud del 29 de junio de 1893, Hijos e hijas de Dios, página 271. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos fue confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, del segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. El Evangelismo, página 92. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y de prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en circunstancias desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones de que la conformidad ante el mundo han hecho callar o retener deberán de darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe, y en ese tiempo
La clase superficial cuya influencia impidió constantemente el progreso de la obra renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías habían estado tendiendo durante mucho tiempo. Estos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad, harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y excitar la indignación en contra de ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Hermano mío, hermana mía, meditad en estas cosas, os lo ruego. Cada uno de vosotros tiene una obra que hacer. Vuestra fidelidad y negligencia son anotadas en el libro mayor del cielo. Pero antes de que sea demasiado tarde, os ruego que despertéis. No demoréis más, el día casi ha terminado, el sol poniente se está por esconder por siempre de vuestra vista. Mientras la sangre de Cristo intercede, podéis hallar perdón. Recurrid a todas las energías de vuestra alma y dedicad a trabajar fervientemente para Dios y para vuestros semejantes las pocas horas que nos quedan. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 438. Iniciamos este trimestre con este llamado y esta invitación muy particular a ser protagonistas de esta misión y compartir con otros la esperanza que reina en nuestros corazones por la gran salvación que Cristo Jesús ha obrado y sigue trabajando por ella después de la cruz en el santuario celestial. Les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes en la bendita presencia del Señor.